Ok. Entonces, bueno, pues, hola perritos y cachorritas, mi nombre es Omar Sandoval, el perrodista, y como siempre trayendo las noticias más importantes del municipio. En esta ocasión, pues no es la excepción. Traemos un tema que es delicado, he recibido muchos mensajes al respecto, y es con respecto al transporte extraurbano. Y pues para hacer esta entrevista más fidedigna, porque siempre les he hablado del tema y solo yo hablo, y pues las autoridades de la Dirección General de Transportes pues se han limitado solo a decir ahí hay un comunicado y sin que se sienta que hay eh, un interés real o que puedan actuar más que del simple comunicado. Entonces, me he abocado a la única persona que conozco que se ha entregado a luchar por los intereses de los usuarios. Entonces, aquí conmigo tengo a Edgar Guerra. Edgar Guerra es de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Cuéntame, Edgar, primero, buen día, un gusto saludarte. Cuéntame cuál es tu función dentro de la Procuraduría. Buenos días, Omar. Pues un saludo a ti y a tu amable audiencia que nos permite pues llegar a sus hogares y dar la información que les pueda ser útil y la información del qué está pasando para que puedan comprender un poco mejor por qué las autoridades no responden a la población guatemalteca. Me estoy refiriendo principalmente a la Dirección General de Transportes. Esta institución lamentablemente ya dejó de funcionar como debería. Ellos no son rectores verdaderamente de transporte público urbano de ruta corta y ruta larga, sino simplemente se han convertido en una institución de tramitología con tal vez algún tipo de actuaciones un poco obscuras, muy cuestionadas, incluso por los mismos transportistas que hablan que les cobran por cualquier cosa. O sea, eso se le llama presuntamente corrupción. Y realmente han dejado de hacer su labor. Hemos estado en carretera exigiéndoles a ellos, a Provial, al Departamento de Tránsito y a las PMTs que hagan su labor en protección de la ciudadanía. Entre las funciones de tu servidor como defensor de las personas usuarias de transporte público de PH, pues está darle seguimiento y análisis, no solamente hacer crítica, digamos, del mal trabajo o buen trabajo que puedan hacer las instituciones de competencia en el transporte y en la vialidad, sino también análisis de, digamos, de legislación y las funciones institucionales que ya están obsoletas en algunas instituciones, valga la redundancia. Entre ellas, la Dirección General de Transportes, que realmente simplemente ha sido una institución muy obscura, en donde hoy por hoy, aunque ellos indiquen a través de medios de comunicación que imponen multas o sanciones, esas pues se las retiran posteriormente al reclamo de los transportistas. Más pareciera que la DGT se debe a los transportistas y no a la población guatemalteca. Estamos hablando, por ejemplo, que eso no es necesariamente del director general de transportes, sino del ministro de Comunicaciones y del viceministro de Transportes y del mismo presidente que pues han hecho de la vista gorda para fortalecer la institucionalidad del Estado. Y voy concretamente. La DGT tenía 22 inspectores. Recién hace un par de días murió uno de ellos por un infarto. Es decir, que ahora tienen 21 inspectores para poder realizar operativos a nivel nacional de los 108.889 kilómetros cuadrados que consta la República de Guatemala y las diferentes carreteras para poder, entre comillas, ejercer control sobre los 23.000 autobuses de transporte urbano que tienen ellos registrados y autorizados para operar. Y una cantidad similar de más o menos 25.000 vehículos, entre ellos pick-ups, microbuses, autobuses, que prestan el servicio de manera no autorizada, es decir, ilegal, los transportes llamados piratas, que no tienen menos control sobre eso, a pesar de que hay una legislación que les obliga a ellos, a la Dirección General de Transporte, a tener control. Y estoy hablando del decreto 45-2016, que es la ley para el fortalecimiento de la seguridad vial,
en donde indica que se debe de regularizar el transporte público para que todo esté autorizado en los que tengan las características para poder operar de manera legal. Y lo otro será catalogado como transporte o la explotación ilegal de transporte comercial y tiene sanciones hasta de 10.000 a 50.000 quetzales y por reincidencia hasta prisión de 2 a 3 años para los transportistas que se atrevan a operar sin autorización. Y para los funcionarios públicos que estén promoviendo la existencia de transporte pirata o no autorizado, pues hay sanciones de una tercera parte más en el tema de prisión, eventualmente, si hubiera algún caso de estos. Es decir, con 21 inspectores a nivel de toda la República para controlar cerca de 50.000 vehículos, eso es pues, una burla para el pueblo de Guatemala. Y la otra, todavía imponiendo sanciones, entre comillas, que salen con bombos y platillos en los medios de comunicación, que impusieron 10 multas, que impusieron 8 multas. Eso no es nada para la cantidad de trato injusto, cobros ilegales, velocidades de competencia, sobrecarga de buses, incumplimiento del protocolo de seguridad, entre ellos la ocupación de los autobuses, que ahora ha sido pues ganancia, como dice el río revuelto, ganancia de pescados. Aquí estamos viendo que esos malos guatemaltecos transportistas, pilotos e ayudantes, muchos de ellos, pues se han hecho la bolsa durante el tema de la pandemia. ¿Y por qué digo esto? Hay un semáforo que indicó el Ministerio de Salud Pública que debe haber de ocupación de acuerdo a este color de semáforo en los diferentes municipios. Y Guatemala está particularmente en casi toda la República en rojo y amarillo. Eso quiere decir que debe ser el 50% de ocupación en el semáforo rojo, y en amarillo y naranja el 75% de ocupación en los buses. Hoy nadie que yo sepa respeta eso en los autobuses y sobrecargan las unidades, es decir, van al 100%. Ahí ya van cobrando el doble de la tarifa, porque realmente no deberían de tener esa ocupación del 100%, sino del 50 o 75%. Y la otra es que le están cobrando, ellos autorrecetaron un incremento de la tarifa del doble, y ellos mismos, los transportistas, la han llamado tarifa COVID. Ya solicité al Ministerio de Comunicaciones la información y no hay ningún acuerdo ministerial que les autorice a ellos cobrar el doble. Es decir, deberían de estar cobrando lo que estaba establecido antes de la pandemia. ¿Y qué es este monto? Digamos, para el transporte de ruta corta urbana son 2 quetzales para los primeros 12 kilómetros recorridos, hasta un máximo de 30, o sea, a partir del kilómetro 13 al 30, se cobra por múltiplos de 25 centavos por kilómetro recorrido. Esa es la tarifa establecida para el transporte exurbano de ruta corta. Tal es el caso de San Pedro de Ayapuc, por ejemplo, Villanueva, Vía Canales, San Miguel Quetapa, Misco, Chinauta, etc. Menos de 30 kilómetros. Ahora, pasando de 30 kilómetros, se aplica una tarifa de 17 centavos por kilómetro recorrido. Obviamente, pasando de 31 kilómetros hasta los kilómetros 340 o el que sea, ¿verdad? Y el destino y que lleve esa cantidad de kilometraje. Es decir, aquí lo que está haciendo es una violación sistemática de los derechos de los guatemaltecos. Y prácticamente se ha convertido, en mi opinión, en un robo en despoblado a la población. Que a pesar de, y ahí insisto, y hago un llamado a la población también a que denuncie al 1555. Yo, el día de, hace un par de días, se hicieron algunos operativos solicitados por PH y se recibieron más o menos unas 900 denuncias de la población de los diferentes autobuses que abordábamos. Eso fue en un par de días. Pero cuando yo solicité el dato al número 1555, que es el call center de denuncias de PH, y en por lo menos 3 días se habían recibido solamente 4 denuncias. O sea, esto es importante también para poder yo, digamos, Es que respaldar la fíjate labor. que una de las cosas que he estado yo promocionando mucho es el 1532, que es el de la El de la dirección. DGT, Ujú, pero esos no contestan. Y ya hice la prueba contesta. yo 6 veces en diferentes momentos del día y no responden. O sea, ahí no hay atención de Eso absolutamente también me nada. han dicho a mí que no responde. Ok. Yo ya hice Mm, la prueba. El 1555 es un call center de 24 horas
todos los días del año. Y sí, pues obviamente sí, yo ya hice también la prueba. Que ese call center tengo entendido que lo atiende una persona nada más. No, hay 5 personas. Cuando hay menos, Cuando son están 3 personas. trabajando, cuando están trabajando son Ese, 5. correcto. Yo ayer hice la prueba, he hecho la prueba también. He hablado con ellos, no me identifico como parte Ujú. de la institución, sino como un guatemalteco más. Y sí he tenido, pues tal vez esa diligencia de que he sido atendido casi inmediatamente. Tal vez en un par de llamadas sí he tenido que esperar unos cuantos minutos, pero es comprensible. Yo le invito al pueblo de Guatemala a que haga la prueba, que denuncie el 1555 de PH y que también denuncie si en algún momento no le responden las llamadas. Yo mismo me haré cargo también de hablar con el procurador y de pues hacerle ver la queja de la población que el 1555, si fuera el caso, no atiende. Ok, mira, pues fíjate que aquí tengo dos casos realmente, bueno, para empezar, estamos en una transmisión en vivo. Yo estoy grabando esta conversación y luego la hago como transmisión en vivo. Y pues nos están viendo personas de Palencia, San José del Golfo, San Pedro Ayampuc y Chinautla. Y tan, tan cerquitas, pero tan lejanos en problemáticas de transporte. Por ejemplo, yo creo que San José del Golfo y Palencia, ellos sí pasan de los 30 kilómetros que platicábamos sobre el precio del pasaje. O sea que, digamos que ellos sí tendrían que pagar esos 25 centavos 17 por kilómetro. centavos. Para Serían ruta larga exurbana, 17 centavos por kilómetro. 17 centavos. O sea que, por Ahora, ejemplo, digamos, San Pedro de Ampuca, el punto más lejano es kilómetro 23 y no parte el bus del kilómetro 1, o sea, parte del kilómetro 4. O sea que estamos hablando de 19 kilómetros. Eso significa que ellos tendrían que cobrar 17 centavos por kilómetro. no, en ruta corta son 2 quetzales fijos para los primeros 12 kilómetros Ah, ok, dos quetzales y fijos. luego 25 centavos para cada kilómetro adicional. Ah, ok, entonces vamos aquí a hacer el cálculo matemático profundo, que son 0.17 por, sería 19 kilómetros, que es el punto más lejano. No, para Ajá, transporte extraurbano de ruta corta, o ajá. sea, menor a 30 kilómetros, son 2 quetzales de base para los primeros 12 kilómetros y Ah, ok. después Ujú. 25 centavos hasta el kilómetro 30, ¿no? O sea que sería Por cada kilómetro. 19, ajá, 19 menos 12, ¿ya? Exacto. Entonces serían 7 kilómetros. Entonces 7 por serían, 25, por sería, 0.25. pues, entonces sería 0.17 por 7 No, igual 0. ¿Cuántos son 0.17, o los sea, kilómetros? son en 7 kilómetros porque después del kilómetro 12 empieza a correr la cuenta de 17, ¿verdad? Correcto, Ok, pero ahí lleva 25 centavos ahí sería 25 por centavos. kilómetro. Correcto. El de ruta Ah, ok. corta es, eso lo voy a aclarar, ¿verdad? Para que no haya Sí, no, no, confusión. no, no, es que, ¿cómo se llama? Esto le está poniendo atención los vecinos porque cuando, ¿cómo se llama? Bueno, aquí se está Cuando ellos impulsando, aborden, ¿no? ujú, aquí se está impulsando la idea de subir con la cantidad de pasaje, porque si les das opción a que te roben, te roban. O sea, eso es Exacto. como, véanlo así, vecinos, así de sencillo. Ustedes, cuando llega alguien con una planta de delincuente y les dice, regálame una ficha. ¿Y ustedes qué hacen en ese momento? Sacan su billetera, la abren completamente, enseñan todo el dinero, agarran una moneda y se la dan. No, eso es actuar de forma estúpida, ¿sí? O sea, eso es de barrio, dijo aquel, eso lo tiene que traer uno de casa, mira, ¿sabes qué? Cargas unas monedas en la bolsa, ah, sí, y aquí está, ¿ya? No sacas todo tu dinero para dar una moneda, porque lo que nos manda la Biblia es que tenemos que dar siempre, ¿no? Bueno, entonces, como buenos cristianos, siempre damos, pero tampoco seamos pendejos, tampoco abramos toda la billetera
para dar una moneda. Entonces, es lo mismo. Si ustedes vienen y cuántas veces no nos han reportado, mire, pagué con un billete de a 100 y no me devolvió el vuelto. Dice que ya me lo dio, dice que no recibió billete a 100, que no tiene billete a 100. Entonces, es lo mismo. Estamos promoviendo el que usted lleve su cantidad de pasaje y usted como persona honesta quiere saber cuánto hay que pagar y entregarlo. Ahí estaba viendo un video, no sé si lo viste, es mi amigo, que de una persona que la querían bajar, una señora, no sé si lo tenés, que la querían bajar ayer de la camioneta porque ella estaba pagando lo que era autorizado y le dijeron que si no pagaba lo que ellos estaban cobrando extra, que la iban a bajar y que si no daba, ella no pagaba, que iban a bajar a todos los pasajeros, así de abusivos. Ahora, solo te digo dos cosas, ¿verdad? Aquí hay que conocer nuestros derechos como usuarios, como guatemaltecos. En primer lugar, el camionetero, el piloto, porque aquí no hay transportistas, solo pocos, la mayoría son camioneteros, son dueños de buses nada más. No saben el tema de transporte como empresarios, no lo son, solo algunos pocos que han dado ese salto o ese paso. Entonces hay que conocer los derechos. Uno, el camionetero o porteador, como se le llama legalmente, el porteador en la ley, tiene la obligación desde el momento en que sube o ingresa el pasajero al autobús de llevarlo desde ese punto al punto de destino. Y Dios me guarde, va bajando alguien en el camino, porque eso es motivo de cancelación de la licencia de operación de ese transporte. Ahora, lo que ha ocurrido es que los camioneteros son los que tienen el poder en este servicio tan terrible, tan nefasto, y no le dan la oportunidad a la población de que exija sus derechos, sino simplemente las autoridades, en este caso la Dirección General de Transportes, aboga a favor del camionetero, porque probablemente hay dinero de por medio que resuelve ese tipo de situaciones. La otra es que Dios me guarde, bajen a alguien del autobús, y ahí viene un tips que le voy a dar a las personas, usuarios de transporte, y eso debería de preocupar mucho a los ayudantes que son abusivos y a los pilotos y a los mismos transportistas. Como ahora hay una ley de femicidio, se habla de la violencia psicológica. Entonces, toda mujer que sea agredida de esa manera psicológica o verbal dentro de un autobús por parte de algún ayudante o piloto, tiene el derecho de denunciar y como esa ley es más drástica, entonces hay que sentar precedentes, denunciar a estos ingratos ayudantes abusivos y a los pilotos para poder empezar a cambiar Guatemala de una manera positiva para que se respeten los derechos de las personas. Ahora, ¿por qué? Voy a hacer una aclaración con el tema del cálculo de la tarifa. Por Este favor. enredo, ese enredo del cobro de 25 centavos, de 17 centavos, lo hicieron del gobierno de turno para confundir a la población guatemalteca. O sea, no es porque quisieran ellos, no es que yo lo esté diciendo, se lo dice la ley. Lo aclaro porque a veces pensarán que el enredo viene de su servidor o de la PDH y no es así. Eso viene de los gobiernos anteriores, llámese del Ministerio de Comunicaciones, para poder, pues, en la confusión, salir ganando ellos como políticos o los transportistas. Y se hizo con la intención también de que en algún momento iba a haber un sistema prepago que ya está en ley para el transporte exurbano, pero no como el de transurbano que le está robando a la población porque es un servicio de prepago manejado o administrado por ellos mismos. O sea, ellos se convierten en juez y parte. Esto es inaudito, eso no se debe hacer. El sistema prepago debe ser administrado por el ente gubernamental para que a la hora de la hora se pueda pedir información a través de acceso a la información pública y ellos tienen la obligación de responder cuánto estaban cobrando, cuánto es lo autorizado y toda la demás información que necesite el guatemalteco. Hoy por hoy, lamentablemente para el caso de Transurbano, solo ellos saben qué pasa con el cobro. Yo he tratado de hacer mi trabajo, he hecho mi trabajo apoyándome de las autoridades, que ellos sí tienen, digamos, la posibilidad de exigir legalmente y poner multas. Se ha visto que Transurbano al menos cobra el doble también de la tarifa autorizada y no hay quien les diga nada.
Entonces, para el caso del exurbano, se ha estado indicando que deben de poner transporte en un sistema prepago y a través del sistema prepago se iba a controlar el cobro de la tarifa. Uno como pasajero marcaba con su tarjeta al entrar o al ingresar al autobús y luego al bajar. Entonces el sistema tendría que hacer el cálculo de cuántos kilómetros recorrí. O sea, no es, ahora hoy por hoy están cobrando, por ejemplo, desde, si uno sale, como que si saliera uno de Centro Sur, por ejemplo, para Escuintla. Y eso no es cierto, tal vez la persona abordó en Villanueva, y ahí hay varios kilómetros menos, pero le están cobrando los kilómetros que no eh, digamos, se trasladó, no utilizó. Eso es inaudito, es una estafa, ¿verdad? Y lo que están haciendo ahorita es una estafa continua. Ahí es donde es importantísimo el tema de la denuncia ciudadana, indicando el número de placa del autobús. Con eso se pueden lograr varias cosas. Una, verificar si el autobús es autorizado o es pirata y proceder a que se le ponga la multa como debe ser. Y más que la multa, porque eso se convierte en un chiste de mal gusto, obligar a las autoridades que tengan más operativos en carretera y obligan a esos malos guatemaltecos transportistas, pilotos y ayudantes a que hagan su trabajo como debe ser. Y el tema del sistema prepago ayudaría a que ya no se le cobre de más a las personas o que los cambios, los vueltos, y no haya eso de esa mafia que ha persistido últimamente, en donde los ayudantes se quedan con ese dinero. Y los transportistas, los camioneteros, tienen que entender que ellos tienen que dar el siguiente paso hacia convertirse en verdaderos transportistas, si no en empresarios, pues por lo menos transportistas que van en una ruta de convertirse en algo mejor. ¿A qué me refiero? En algunos autobuses yo me he subido sin el uniforme de la PH y me he dado cuenta de lo siguiente, ahí no me dejarás mentir, Omar, en donde cuando pasan muchos de los ayudantes, pasan cobrando, el dinero que cobran se mete en una parte en la bolsa derecha y la otra en la bolsa izquierda. ¿Por qué hacen eso? Porque lo que va en una de las bolsas es lo que entregan ellos, lo que llaman la cuenta, y la otra se la quedan ellos. Entonces se necesita ser demasiado ignorante, en este caso los transportistas, para no saber que le están robando los mismos ayudantes. Y hay otra anomalía que sucede, en donde algunos transportistas se conforman con que ellos, los pilotos, les den la cuenta, o sea, una cantidad como renta, 300 o 500 quetzales por día o por vuelta, como sea, depende de la ruta, depende de la empresa, Sí, aquí y la dejan tienen, que, creo que la tienen estandarizada en 500 quetzales. Les dan 500 al dueño del bus en diario, el día y por lo menos eso fue lo que escuché. Y ajá, luego el resto que hagan o dejen de hacer ya es su problema. y es de ellos. Ahora, Ujú. ahí el problema es tanto el piloto como el ayudante es en lo que les da la gana y no hay una responsabilidad del transportista tampoco para atender a la razón de ser del transporte, que son los usuarios. Aquí lo que le importa al transportista son sus 500 diarios y cómo traten al usuario, a su clientela, no le importa. Entonces ahí es donde empezamos mal con este tipo de temas. Yo he estado proponiendo o recomendando que utilicen la tecnología para poder deshacer ese nudo tan horrible que hay en el transporte público, que se instalen cámaras en los autobuses, que sean monitoreadas por las autoridades y que graben sonido también por cualquier situación de maltrato hacia los usuarios y que eso tenga una consecuencia penal para el ayudante y el piloto y el mismo transportista que se atreva a tratar mal a un pasajero. Hay que entenderlo. O sea, entiendan los pilotos, los ayudantes y los transportistas. Ellos, y por decirlo elegantemente, comen del pasajero, por no decir otra palabra que pueda sonar feo, pero ellos comen del pasajero. O sea, tienen que tratar bien al usuario. Pero hoy por hoy pasa lo contrario. Pero porque no hay autoridad que ponga orden. Yo, digamos, veo que le tiembla la mano a las autoridades para poder hacer efectivo el tema de multas. Debería ser una mano rígida realmente que haga poner orden de una vez por todas. Por eso he dicho que la Dirección General de Transportes debe reestructurarse o anularse y hacer una nueva institución que nazca sana y que realmente pueda resolver y poner orden en el transporte público. Fíjate que ayer platicando con un vecino, le digo, mira, necesito
¿cómo se llama? Necesito que nos unamos para esto, ¿ah? Eh, yo hice una publicación en mi Facebook, me dijo, y la próxima vez, porque yo uso los buses todos los días, y la próxima vez que me subí al bus, me reclamaron y me dijeron de que por qué yo ando publicando cosas. Y en esa plática eh, hicimos un cálculo así a grosso modo, y esto es importante para los vecinos. Le decía yo, bueno, son, digamos, por ejemplo, las vías, por el cálculo que me acabas de decir, que pues los primeros 12 kilómetros son 2 quetzales, y luego eh, 25 serían centavos 25 centavos por cada kilómetro. Entonces, adicional. ajá, las vías tiene, por poner un ejemplo nada más, eh, tiene 16 kilómetros, 16 kilómetros que o sea, es kilómetro 16 donde termina la ruta, pero hay que restarle 4 kilómetros. Entonces, los 4 kilómetros que es de donde se toma el bus, en ese caso es el mercado de la parroquia. Entonces, tendrían que ser 2 quetzales lo que se paga, menos, bueno, más el quetzal que los camioneteros, como empleados de los extorsionistas, nos cobran un quetzal más. Entonces, va, supongamos que son 3 quetzales de pasaje, va. Ellos están cobrando 5 ahorita. Son 2 quetzales extras que tú pagas por ida y por regreso, porque tienes que volver. No solo te vas, también vuelves. Entonces, 2 quetzales diarios equivalen a 20, digamos que solo vas de lunes a viernes, que no vas sábado, son 2 quetzales diarios, son cuatro, perdón, 4 diarios por 20 días, son 120 quetzales. 120 quetzales eh, por 11 meses que estamos cumpliendo de que nos pusieron esa tarifa, significa que estarían siendo 1,320 quetzales. Usted, Por una amigo, persona. ajá, usted, amigo, usted, solo usted, le está dando al año 1,300 quetzales, 1,320 quetzales gratis a el camionetero al año. Más aún, pues que este no es usted solo, usted no va solo en el bus, no va sentadito solo, van más pasajeros, supongamos 50 pasajeros. Estamos hablando de 66,000 quetzales que recibe los transportistas, no, los camioneteros, ya vimos que no son transportistas, según nos acaban de explicar. Entonces, significa que está usted, que están ustedes, a cada camionetero, dándole por 50 pasajeros extras 66,000 quetzales. Entonces, lo mínimo que uno espera es de que haya un trato adecuado, Digno. pero con 66,000 quetzales ya hubieran encargado buses más recientes. Vienen con los mismos buses de los años, qué bueno que de los 2000, de los años 80, que son buses que fueron descontinuados en los 70 y traídos aquí a Guatemala con un motor más potente, que eran esos buses, por si ustedes no lo saben, vecinos, eran utilizados en Estados Unidos para transportar niños. Por eso es que usted no cabe en el bus. Usted se da cuenta que le queda el sillón muy cerca de las rodillas, porque ese bus fue diseñado para transportar niños de escuela. Y pues cuando cumplió su vida útil, cuando le sacaron hasta el último kilómetro que podía soportar, lo vendieron y ese bus lo traen a Guatemala y lo utilizan otros 60 años para dar, para dar el servicio y no los cambian. Por eso es que cada vez vecinos de San Pedro de Ampuc no me dejarán mentir. ¿Cuánto bus no se ha quedado tirado en la ruta? Eso es pan de todos los días. Entonces, y tenemos mucha tela que cortar. Por ejemplo, eso es solo en el tema este del transporte. Mi amigo,
¿Qué vamos a hacer para luchar contra esto en este nuevo año? Prácticamente, solo haciendo una acotación a lo de los buses Ujú, antiguos de modelo 70, 80, por ujú, ejemplo, esos buses en sus países ya son vistos como basura. O sea, lo que está comprando esos países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, es la basura de otros países, que medio la recondicionan y la explotan durante un montón de años más. Inclusive, esos autobuses, como bien decía Omar, son usados para el transporte de escolares en Estados Unidos. Acá, lamentablemente, algunos de esos camioneteros durante muchas décadas le han regalado dinero a algunos funcionarios públicos para ir modificando las leyes. En este caso, acuerdos gubernativos, el reglamento de transporte urbano, por ejemplo, en donde lamentablemente esos, eh, digamos, funcionarios públicos, malos guatemaltecos, han puesto en riesgo y siguen poniendo en riesgo la vida de las personas. Me voy a referir no solamente al tema de la tarifa, al tema de COVID, sino a otro tema, que es el asunto de los hechos viales, que es la segunda causa de muerte en Guatemala. Y un hecho vial de transporte colectivo puede abarcar más cantidad de personas muertas o heridas que uno, o dos, o tres, o 10 vehículos particulares o livianos. Estamos viendo que lamentablemente ha habido hechos viales de transporte colectivo como el de San Martín Gilotepeque en el año 2013, que dejó 51 personas muertas. El hecho del Chilero, por ejemplo, dejó 51 personas muertas. O sea, estamos viendo la realidad y la población guatemalteca, de ahí vamos al tema de las propuestas de solución, debe de unirse y hacer ver que ya están hastiados de no solo el maltrato, de los cobros ilegales, de todas las cuestiones malas que hacen en el transporte público, violación de derechos humanos también. Ahí maltratan a las personas que tienen una condición, digamos, física en desventaja para ellos, para el usuario. Ahí vienen los patojos estos ayudantes, que ellos mismos están puestos de nombre y que muchos de ellos son muy abusivos. Y como repito, el piloto, el ayudante y el camionero comen gracias al usuario. Y aquí, por ejemplo, esos malos políticos han legislado en favor de este gremio a cambio de dádivas que nos ofrecen o les han ofrecido durante mucho tiempo. Y por decirles un tema, la ley o el reglamento de transporte exurbano de pasajeros por carretera le permite a esos transportistas, ellos mismos se llaman así, a explotar los vehículos hasta por un máximo de 25 años, y eso está en ley. Aquí debería ser, por lo menos, que los vehículos deberían de estar prestando el servicio por un máximo de 10 años, como pasa en Estados Unidos, a partir del modelo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita los 2022 tendrían que estar, o 2030, 32, por lo menos los más antiguos, y no permitir que pues, se sobrepasen de ese modelo. Y siempre se favorece al transportista, al camionetero. Y esa es la realidad que yo he visto en el tiempo que llevo de trabajar en este tema de transporte, pero es también porque la población debe de exigir, debe de denunciar ese tipo de actitudes de los transportistas de su localidad, en este caso de San Pedro de Ampuc, y pues obviamente poner orden, porque al final el que tiene el derecho es el que paga. Aquí el usuario es el que está pagando, pero no se han unido lo suficiente los usuarios para poder pues, hacer que cambien las cosas. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo desde la PDH, que han visto que no se puede multar, pero sí hay algunas facultades del procurador para poder realizar cambios. Por ejemplo, está la solicitud que pueda presentar el procurador de los derechos humanos hacia las autoridades, en este caso al presidente, para la destitución de funcionarios que no estén cumpliendo, funcionarios públicos que no estén cumpliendo su labor, o la legislación o la ley. Pero para eso yo les pido a ustedes, por favor, que pongan sus denuncias, porque las denuncias son las que le dan sustento al trabajo que yo estoy haciendo. O sea, si no hay denuncias, como que no pasará absolutamente nada malo en el transporte, ni los transportistas o camioneteros tienen la posibilidad de decir, pero si no tenemos denuncias, ¿en qué sustenta Edgar Guerra lo que está diciendo de que la gente se inconforme? Entonces, por favor, al 1555 las denuncias, Omar, y se está planteando nuevamente dos cosas. Una,
que Provial tenga la facultad de sancionar o multar, porque ellos tienen 400 brigadas en carretera y más, digamos, fortaleza en cuanto a personal, a equipo, que puedan ser más útiles que los 21 inspectores que tiene hoy la Dirección General de Transportes, que cuenta con 8 vehículos para poder movilizar a esa gente y que realmente no están haciendo lo suficiente para poder corregir. Es más, en mi opinión, no tienen la intención de cambiar el transporte, sino más bien se ha convertido en un centro de negocios, la Dirección General de Transportes, y el llamado que le he hecho también a muchos transportistas que me han denunciado situaciones de corrupción en la Dirección General de Transportes, que pongan su denuncia en el MP. Pero les da miedo porque ellos dicen, bueno, yo voy a tener que convivir siempre con la Dirección General de Transportes y me van a llevar corto, ¿verdad? Que es lo que siempre pasa. Y yo he intentado poner denuncia en nombre de ellos, digamos, como parte del MP, de la PDH en el MP, pero no se puede, porque a mí no me constan los hechos que están ellos relatando. Ellos, como personas a las cuales les están pidiendo dinero por autorizarles líneas de transporte, ellos sí están siendo afectados y les consta lo que están diciendo. A mí no, simplemente me están contando ellos, y si me recibiera la denuncia del MP, lo que iría es a preguntarles a ellos, y ellos se retractan muchas veces. No, 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 yo no quiero problemas, ¿no? Entonces, ese no es una actitud de cambio. O sea, si queremos un mejor país, tenemos que empezar también siendo responsables nosotros mismos, denunciando cualquier anomalía o de trato oscuro que le quieran hacer ver de tema de corrupción en las autoridades. Bueno, entonces, para, para quedar ya con los últimos detalles, vamos a estar haciendo cálculos y poniéndolos en los comentarios de esta publicación de que me dicen ustedes, miren, yo soy de la comunidad tal y tal, y cuánto es lo correcto que debería pagar. Y les voy a poner un ejemplo. Las vías, ¿verdad? En San Pedro de Ampuc está en el kilómetro 17, pero el bus parte del kilómetro 4. Entonces serían 15. A partir del kilómetro 12 deberían de cobrar los 25 centavos por kilómetro. Eso significa que eh, prácticamente deberían de cobrar los 2 quetzales de los primeros 12 kilómetros y 25 centavos más de un kilómetro extra. Entonces, eh, las, el transporte hacia las vías donde ustedes están pagando 5 quetzales ahorita debería de valer 2.25, ¿verdad? Entonces, y hacia San Pedro Ayampu, allá donde están pagando 7 quetzales ahorita, lo correcto es 2.75, ¿ya? O sea, ustedes están pagando no un quetzal más, no le están dando un quetzal más a los camioneteros, les están dando muchísimo dinero, ¿ya? Muchísimo dinero. Ellos dicen, ay, no, es que esto de las camionetas no sale. No, son ladrones, les están robando. Ay, mire mi camioneta vieja. Ay, se me descompone cada rato, es que no sale ser camionetero. No, es más, todos sabemos que los camioneteros tienen un chingo de mujeres y hijos regados y les alcanza para mantenerlas. Entonces, eh, ellos mantienen las unidades dañadas y viejas porque no les conviene que vean que tienen unidades nuevas, que tienen unidades chileras. Entonces, así respaldan ellos el robo que están haciendo. ¿Ya? Y hay muchos intereses ahí de por medio de funcionarios. ¿Ya? Entonces, eh, yo tengo muchos más temas que tratar contigo, mi amigo Edgar, pero el programa de radio es de 1 hora y tampoco quiero aturdir a la gente con toda la información. Yo estoy planificando una manifestación como la que hice hace un año y te voy a mandar una fotografía donde yo solito manifesté, pero era porque ya había visto este problema y la gente tiene miedo, no quiere exponerse a que los camioneteros no los dejen subir a las camionetas o cosas así. La manifestación.
más efectiva que pueden hacer ustedes ahorita. Les da miedo, yo lo entiendo. Me da miedo a mí, no les va a dar miedo a ustedes. Entonces, la manifestación más efectiva que pueden hacer ustedes ahorita es cuando bajen del bus donde les cobraron extra, donde les cobraron más de esa cantidad que yo les acabo de decir. Ustedes vienen, miran el número de placa, miran qué hora y qué día es, y llaman al 1555 y ponen su denuncia. Cada denuncia cuenta. Pongamos, si 2 veces al día les cobran, pónganlo. ¿Es sin costo, mi amigo, la llamada? Sin costo, solo el llamado también para que digan el número de placa del autobús. Ok. También, ¿verdad? El número de placa, porque ya me he topado con ese tecnicismo de la DGT, en donde dicen ellos que, aunque sabemos que son todos los buses, pero ahí luego cuando yo les digo, miren los buses de San Pedro de Ampú, sí, pero necesitamos el número de placa para poder multar. Entonces salen con tecnicismo solo para no hacer su trabajo y Y quedar que bien no, con los camioneros que les pagan plata, así de simple, ¿no? y que no les ponen multa. Y ¿Ustedes o si se las creen? ponen, te lo digo, Ujú. digamos, yo les he pedido los talonarios donde dicen la boleta de la multa. Entonces me quedaba antes Pero tranquilo porque decía, es que lo que pasa es que pero, no tiene razón de ser. Mira, pues, no, la multa es pero de te 10,000 digo, quetzales. les ponían la multa, pero el problema, viene un problema serio que es un tema legal. A ver. Uno legal y otro que no es legal. Vienen Ujú, y citan al transportista porque él pide una revisión de la multa, que no hay revisión, porque si cobró de más, es porque cobró de más. Punto. ujú. Si va sobrecargado, iba sobrecargado. Ahí no hay tal cual justificación, pero ellos los atienden y de una manera muy inmoral, pues les dan la razón y le quitan la multa. Esa es una de las cosas que puede pasar. Ok. Saber qué correrá por ahí, debajo de la mesa, que al Sí, es final que les estamos quiten. hablando de una multa de 10,000 quetzales. Ya con que dé 5 quetzales, digo, 5,000 quetzales de mordida, ya, ¿cómo se llama? Ya es la mitad, pues. Entonces, ese tipo de actos corruptos también, por eso es que Y, te decía que hay que reestructurar la y DGT, lo o si peor no, es que me eliminar la imagino, DGT. y lo peor es que me Eliminar imagino que la le quitan DGT, la multa por 500 pesos o algo así. crear otra institución que realmente sí le dé pues, seguimiento al cumplimiento de la ley. Y que no haya malos políticos, ahí el ojo al guatemalteco, ¿no? Que emite su voto a gente que hace ya arreglos con los mismos transportistas. Había una historia que me contaron que los transportistas se reunieron con el presidente antes de las elecciones y pactaron ahí que no los iba a molestar si el voto le favorecía a él. Entonces, ahí el voto del transportista, ayudante, piloto y la familia de ellos, ¿verdad? Entonces el otro hizo ¿Y cuentas y cómo caen los políticos en ese juego? Si de todos modos nadie puede controlar exactamente a dónde se va a emitir un voto. O sea, no puedo decirle a mi empleado, mira, vota por este candidato. O sea, sí, esa es una de en las realidad cosas. es caer en una mentira como Hay, candidato. hay gente lista y otra que no es tanto. Y el tema Sí, es también que hay políticos que prefieren pues, mantener los temas así bajos y que no les hagan manifestaciones a ellos del lado de los transportistas. Entonces se van aguantando los 4 años, van llevando la peña así, tranquilos, sí, y no sí. se comprometen con digamos, el tema de manifestaciones de ciertos gremios o grupos, ¿no? Y se la llevan, se van. O el tema de corrupción, que por cualquier otro tipo de temas pues, hacen lo que los grupos sectoriales de interés de ellos, de los políticos, les piden. Eh, te agradecemos mucho el que nos hayas iluminado en este tema. Vamos a enfocar nuestro esfuerzo en denunciar en el 1555. Y primeramente Dios, yo quiero tocar el tema contigo en una próxima reunión, si, si tienes a bien atenderme de nuevo, Con con mucho gusto, respecto siempre. a la señora Blanca Raquel Black, ¿te recuerdas? Black, ¿cuál es el apellido? Rack, es el apellido. Ella perdió su pierna aquí muy cerca de donde yo vivo, en Llanos de Santa María, porque porque un ayudante de camioneta que iba manejando la camioneta le pasó encima
porque ella no se quiso tirar de la camioneta, entonces al momento de bajarse, él siguió su marcha y perdió su pierna. Entonces, eh, sé que ya han pasado varios años de ese proceso y todavía, entonces lo que quiero enfocar el tema es en el señor los de las aseguradoras que no pagan, eh, primero los camioneteros no pagan el seguro y segundo, los del seguro no le pagan a la gente. Entonces, por todos lados estamos jodidos. Entonces, Y ese tema Ujú. te voy a molestar, en algún momento te voy a invitar a las reuniones de trabajo que hay y a la población también, porque ahora hay un nuevo meganegocio que quieren hacer algunas compañías de seguros, exigiendo que sea obligatorio el seguro de transporte de carga y urbano departamental y de taxis, que yo no me aparto que debe haber un resarcimiento, una reparación del daño digna, pero que sí lo den. El Sí, problema es que lo están viendo como un meganegocio para las aseguradoras sí, que claro. evitan pagar, ellos no quieren pagar. Entonces ahí debe haber una institución, es la parte de la ley, porque ya está el acuerdo ministerial, que es el 17-2020, que le invito a la población a que busque en internet este acuerdo y se dé cuenta que no va a ser de beneficio de la población, sino está planteado de beneficio de las compañías de seguros. Yo no tengo nada en contra de las compañías de seguros, que bueno que hagan su negocio, pero que también se hagan responsables de pagarle a las personas víctimas de hechos viales. Y más allá de todo este tema del meganegocio que quieren hacer, que plantearon en tiempo de Jimmy Morales, cuando era presidente, y que un día antes de entregarle el poder, pues hizo la publicación de este acuerdo 17-2020, que ya de por sí esa actitud ya deja mucho que desear, y hay temas de corrupción probablemente metidas en esa situación del expresidente Jimmy Morales con las compañías de seguros. ¿Qué me dices? Corrupción en el gobierno de Jimmy Morales, no puede ser. ¿Quién lo iba a imaginar? Bueno, Pero ahí hay entonces, suficiente información como para que el ujú, pueblo de Guatemala empiece a exigir que justicia en este tema y que no devuelvan a ver la cara a la población, ¿verdad? Pero aquí perfecto. es, ¿verdad? Agradezco mucho. Yo voy a cerrar la grabación y luego me quedo platicando con tu persona. Gracias, vecinos, por su tiempo. Gracias a los vecinos que estuvieron solo escuchando esta entrevista en Radio Belén, en el 101.1 del FM. Gracias a los que estuvieron al tanto de esta transmisión en Uniservicios, en Canal 54, en UniTV, y también a las personas que se conectaron al Facebook Live en las diferentes páginas, El Sol de San Pedro, El Sol de Palencia, El Sol de Chinautla, El Sol de San José del Golfo. Gracias, vecinos, por su tiempo. ¿Algo que quieras decir, mi amigo, para despedirte? Pues un agradecimiento a tu persona, Omar, por la oportunidad de acercarme a la población, en este caso de los municipios que están teniendo problemas serios con el tema de transporte y otros temas que no son de mi competencia, pero que me preocupan también. Y a la audiencia, pues un saludo y unas felices fiestas, un exitoso y provechoso año 2022 y espero pues sus denuncias para poderlos atender de la manera que se merece. Hasta luego. Gracias, vecinos, por su tiempo y hasta la próxima.